Hola, buenas noches, y bienvenidos a la segunda parte de nuestro viaje hacia lo desconocido. En este episodio, nos sumergimos aún más en esas historias perturbadoras donde lo humano y lo inhumano se mezclan de formas inimaginables. ¿Qué pasa cuando algo que nunca fue humano actúa como nosotros, habla como nosotros, vive como nosotros? Prepárate para descubrir relatos inquietantes que te harán cuestionar lo que consideras normal. Ponte cómodo, pero no demasiado, porque esto apenas comienza. Nunca imaginé que adoptar a Toby cambiaría mi vida para siempre. Cuando lo vi por primera vez, algo en él me pareció peculiar, aunque no podía precisar qué era. Estaba sentado al fondo de una jaula en el refugio, apartado de los demás perros. Su pelaje era negro como el carbón, tan oscuro que parecía absorber la luz, y sus ojos, nunca olvidaré esos ojos. Eran pozos profundos y oscuros, llenos de algo que no podía identificar. No ladró ni intentó llamar mi atención como los otros perros. Simplemente me miró, con una calma inquietante, como si ya supiera que iba a llevarlo conmigo. El encargado del refugio no me dio mucha información sobre Toby, aparte de que era un perro tranquilo. Sin embargo, cuando mencioné que quería adoptarlo, noté algo extraño en su expresión. Fue casi un destello de alivio, mezclado con preocupación. Asegúrate de que reciba atención, dijo, pero había algo en su tono que me hizo sentir incómodo. Ignoré esa sensación y firmé los papeles, convencido de que estaba haciendo algo bueno al darle un hogar. Desde el momento en que Toby cruzó la puerta de mi casa, supe que algo era diferente. No ladraba, no jadeaba ni hacía ningún ruido típico de un perro. Se movía con un sigilo casi sobrenatural, como si flotara en lugar de caminar. Siempre estaba cerca de mí, observándome con esos ojos penetrantes que parecían ver más de lo que deberían. Incluso cuando no podía verlo directamente, sentía su presencia, como una sombra constante en el borde de mi visión. Las primeras semanas fueron tranquilas, aunque llenas de pequeños momentos que me hicieron cuestionar mi decisión. Toby no mostraba interés por los juguetes que le compré ni por salir a pasear. Pasaba la mayor parte del tiempo sentado en un rincón de la casa, mirando al vacío. A veces, lo encontraba en posiciones extrañas, como si imitara la postura de una persona. Una noche, mientras veía televisión, lo noté sentado en el sillón junto a mí, erguido, con las patas delanteras cruzadas de una manera que me hizo sentir un escalofrío. Intenté bromear conmigo mismo, pensando que solo estaba siendo paranoico, pero algo en su mirada me decía que no era así. Lo que al principio eran pequeños detalles extraños comenzaron a volverse más perturbadores. Una madrugada, me desperté al escuchar pasos en la cocina. Bajé las escaleras y lo encontré de pie sobre sus patas traseras, intentando abrir un cajón con sus patas delanteras. Me quedé paralizado, incapaz de comprender lo que veía. Cuando notó mi presencia, giró lentamente la cabeza hacia mí y me miró fijamente. No emitió ningún sonido, pero su mirada era suficiente para hacerme retroceder. Las cosas se intensificaron a partir de ese momento. Toby comenzó a mostrar comportamientos que no eran propios de un perro. Una tarde, lo encontré frente al televisor, mirando las noticias con una concentración perturbadora. Era como si entendiera lo que estaba viendo. Pero lo peor ocurrió una noche mientras dormía. Me desperté con la sensación de que alguien me observaba, y cuando abrí los ojos, allí estaba Toby, sentado al pie de mi cama. Sus ojos brillaban en la penumbra, y su boca parecía moverse, aunque no emitía ningún sonido audible. Mi corazón latía con fuerza mientras lo miraba, paralizado por el miedo. A medida que pasaban los días, las cosas en la casa comenzaron a cambiar. Las luces parpadeaban sin razón aparente, y las sombras en las esquinas parecían alargarse de manera antinatural. Comencé a escuchar ruidos por las noches, pasos que resonaban en los pasillos aunque sabía que estábamos solos en la casa. Toby también parecía notar algo. A menudo lo encontraba mirando fijamente hacia un rincón vacío, gruñendo bajo y mostrando los dientes. A veces, se sentaba frente a la ventana durante horas, mirando al exterior como si esperara algo.
Una noche, durante una tormenta eléctrica, su comportamiento alcanzó un nivel de terror que jamás olvidaré. Toby se sentó en el centro de la sala, con la mirada fija en el techo. Los relámpagos iluminaban su silueta de una manera espeluznante, y entonces comenzó a murmurar. Al principio pensé que era mi imaginación, pero las palabras que salían de su boca eran claras y humanas. Ellos están aquí, dijo, en un tono bajo y grave que me hizo temblar. Me quedé paralizado, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Después de esa noche, la casa se llenó de una energía extraña. Las sombras parecían moverse cuando no estaba mirando, y la sensación de ser observado se volvió insoportable. Toby, que antes era silencioso, comenzó a caminar en círculos, murmurando constantemente en un idioma que no podía entender. Su pelaje perdió brillo, y sus movimientos se volvieron erráticos, casi desesperados. Finalmente, una mañana lo encontré muerto en el jardín trasero. Su cuerpo estaba retorcido en una posición imposible, y la tierra alrededor de él estaba marcada con símbolos extraños que no podía descifrar. Había algo profundamente perturbador en esas marcas, como si fueran parte de algún ritual oscuro. Aunque Toby ya no estaba, la casa no se sentía vacía. La sensación de opresión seguía allí, y a veces, en las noches más silenciosas, juro que escucho su voz. Es un susurro lejano, apenas audible, pero siempre dice lo mismo. Ellos vienen. Las noches en mi barrio siempre fueron tranquilas, rotas únicamente por el susurro ocasional del viento entre los edificios viejos. Pero esa calma se desmoronó hace meses, cuando el lamento comenzó. Al principio, pensé que era un perro más, uno de los muchos callejeros que me rodeaban en busca de comida y refugio. Sin embargo, había algo en ese sonido que se clavaba en mi pecho como una espina. No era el ladrido común de un animal, no eran gemidos de hambre ni frío. Era un llanto cargado de angustia, tan profundo y humano que me hacía sudar aunque el ambiente estuviera helado. La primera vez que lo escuché, me despertó en medio de la noche. Era como si alguien estuviera justo afuera de mi ventana, llorando. Me levanté de la cama, con el corazón latiendo desbocado, y me acerqué a mirar por entre las cortinas. No vi nada. La calle estaba vacía, iluminada solo por el tenue brillo de una farola parpadeante. Traté de volver a dormir, pero el sonido persistió, resonando como un eco en el fondo de mi mente. Las noches pasaron, y el llanto continuaba, siempre a la misma hora, siempre en la misma tonalidad escalofriante. Empecé a dormir con las ventanas cerradas y la televisión encendida para intentar bloquearlo. Pero aún así, lo escuchaba. Era como si el lamento atravesara las paredes, como si no fuera un sonido, sino algo más, algo vivo que se aferraba a mi casa, a mi misma existencia. Decidí investigar. Una madrugada, armado con una linterna y mi teléfono, salí al callejón detrás de mi casa. El aire estaba pesado, y la oscuridad parecía más densa de lo normal, como si el mundo se hubiera reducido a aquel angosto corredor. Caminé lentamente, siguiendo el sonido que se hacía más fuerte con cada paso. Finalmente, lo vi. Era un perro, pero no como los demás. Su pelaje era tan oscuro que parecía absorber la luz de la linterna, y estaba demacrado hasta el punto de parecer una sombra tangible. Sus ojos, nunca olvidaré sus ojos. No eran los ojos vacíos de un animal callejero. Había algo en ellos, una inteligencia, un sufrimiento que no podía explicar. Cuando comenzó a llorar de nuevo, me quedé paralizado. El sonido no venía de su garganta. Era como si el aire a su alrededor vibrara con aquel lamento, como si no perteneciera a este mundo. Retrocedí, con el pulso retumbando en mis oídos, y tropecé con un bote de basura, causando un estruendo que resonó en todo el callejón. En ese momento, el perro me miró directamente, y lo juro, su rostro cambió. Fue rápido, como un parpadeo, pero lo vi. Sus facciones se retorcieron y adoptaron algo humano, grotesco, como una máscara hecha de carne. Corrí de regreso a mi casa, cerrando la puerta con un golpe, y me encerré en mi habitación, incapaz de procesar lo que había visto. A partir de esa noche, el lamento cambió. No era solo un sonido.
Se sentía como una presencia, una sombra que se deslizaba bajo mi puerta, que se asentaba en cada rincón oscuro de mi casa. Empecé a notar cosas extrañas. Las luces parpadeaban sin razón, objetos desaparecían y reaparecían en lugares imposibles, y, lo peor de todo, comencé a escuchar pasos. No eran pesados, eran ligeros, casi como el roce de unas patas. Pero no estaban afuera. Estaban dentro. Una madrugada, al borde de la locura, decidí enfrentarlo nuevamente. Bajé al callejón, esta vez con un cuchillo en la mano, decidido a acabar con lo que fuera que estaba atormentándome. El perro estaba allí, esperándome, sentado bajo la farola parpadeante. Cuando me acerqué, no se movió. No trató de huir ni de atacar. Solo me miró, con esos ojos que no deberían existir, que parecían leer mi alma. Y entonces habló. No recuerdo exactamente las palabras. Era un lenguaje susurrado, antiguo, que no entendía pero que llenó mi cabeza con imágenes aterradoras. Un desierto interminable, un cielo oscuro sin estrellas, figuras humanas retorcidas en formas imposibles. Cayó al suelo, y de su garganta escapó un último lamento, más fuerte y desgarrador que nunca. Después, todo quedó en silencio. Regresé a mi casa, temblando y con el cuchillo todavía en la mano. Desde esa noche, nunca más escuché el llanto. Pero las cosas no volvieron a la normalidad. A veces, en la oscuridad de mi habitación, siento una respiración detrás de mí. Veo sombras moviéndose en los reflejos del espejo, sombras que no deberían estar allí. Y cada vez que paso por el callejón, siento que algo me observa. No sé si el perro se fue, o si algo peor tomó su lugar. Y ahora, cuando escucho a los perros callejeros ladrar en la distancia, no puedo evitar estremecerme. Porque sé que entre ellos, hay algo más, algo que no pertenece a este mundo. Y sé que tarde o temprano, volverá. Pero esta vez, no creo que tenga escapatoria. Será el final. El mío o el suyo. O el de ambos. Cuando mi esposa y yo encontramos aquella casa en las afueras del pueblo, sentimos que habíamos hallado el lugar perfecto para comenzar una nueva etapa con nuestra familia. Era una casa grande, con habitaciones espaciosas, un jardín lo suficientemente amplio para que nuestros hijos pudieran jugar, y una chimenea antigua que llenaba el salón con un aire acogedor. La construcción tenía sus años, y los crujidos de las tablas del piso eran constantes, pero todo esto solo añadía un encanto rústico al lugar. Sin embargo, había un objeto en la casa que no terminaba de encajar. Una vieja mecedora. La mecedora estaba colocada junto a una ventana en el salón, orientada hacia la chimenea. Era de madera oscura, con detalles tallados a mano en el respaldo y los reposabrazos. Aunque al principio pensamos que era un toque clásico, algo en ella me hacía sentir incómodo. Quizás eran las manchas en la madera o el sonido que hacía cada vez que alguien la empujaba, como un gemido que parecía provenir de las entrañas del mismo mueble. Intentamos ignorarlo, viéndola solo como parte de la decoración. Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de que la mecedora era mucho más que un simple mueble. Durante el día, la casa estaba llena de vida. Nuestros hijos, Daniel y Sofía, corrían por el jardín, reían y llenaban cada rincón con ruido. Mi esposa, Clara, disfrutaba decorando las habitaciones, buscando siempre el lugar perfecto para cada cuadro y adorno. Yo trabajaba desde casa, adaptándome a la rutina de este nuevo hogar. Pero por las noches, cuando el bullicio desaparecía y todo se sumía en el silencio, algo extraño ocurría en el salón. Podía escuchar un sonido rítmico, constante, que provenía de la mecedora. Era el crujido de la madera, un movimiento suave, adelante y atrás. La primera vez que lo noté, pensé que era el viento. Revisé las ventanas, asegurándome de que estuvieran cerradas, pero el sonido continuaba. Decidí ignorarlo, convencido de que la casa vieja simplemente tenía sus peculiaridades. Sin embargo, las cosas se volvieron más extrañas con cada noche que pasaba. El crujido era más fuerte, y a veces parecía acompañado de un susurro, como si alguien estuviera sentado allí, hablando en voz baja consigo mismo. Una noche, incapaz de dormir, bajé al salón para investigar.
Me quedé inmóvil en la oscuridad, dejando que mis ojos se acostumbraran a la penumbra. Y entonces lo vi. La mecedora se movía. No había nadie en ella, pero se balanceaba lentamente, adelante y atrás, como si alguien invisible estuviera sentado, disfrutando del ritmo del movimiento. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y regresé a mi habitación sin decirle nada a mi esposa. Me dije que debía haber alguna explicación lógica, pero en el fondo sabía que no era así. Las semanas pasaron, y la mecedora comenzó a dominar nuestras noches. Mi esposa también escuchaba el crujido, aunque intentaba no hablar de ello frente a los niños. Pero ellos lo notaron. Una tarde, mientras jugábamos en el jardín, Daniel me dijo algo que me dejó helado. Papá, a veces veo un perro sentado en la mecedora. ¿Qué perro? Le pregunté, tratando de ocultar mi desconcierto. Un perro negro, respondió con seriedad. Es grande y tiene ojos muy brillantes. Me mira todas las noches. Intenté calmarlo, asegurándole que no había ningún perro en la casa, pero su mirada era firme, como si estuviera completamente seguro de lo que decía. Esa noche decidí vigilar la mecedora. Me senté en el salón, oculto entre las sombras, esperando que algo sucediera. Alrededor de la medianoche, escuché el crujido. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Poco a poco, vi cómo la mecedora empezaba a moverse, y entonces lo vi. Un perro negro, enorme, con un pelaje tan oscuro que parecía absorber la luz. Sus ojos brillaban con una intensidad antinatural, y estaban fijos en mí. No me atreví a moverme. El perro no ladraba ni gruñía. Simplemente se quedó allí, balanceándose en la mecedora, mirándome como si estuviera evaluando cada uno de mis movimientos. Finalmente, retrocedí lentamente y regresé a mi habitación. Esa noche no pude dormir. A partir de ese momento, la situación empeoró. La mecedora se movía con más frecuencia, y los ladridos comenzaron a resonar en la casa por las noches. Eran sonidos bajos, guturales, que venían directamente del salón. Mi esposa y yo estábamos aterrados, pero intentábamos mantener la calma frente a los niños. Sin embargo, ellos también estaban siendo afectados. Sofía, nuestra bebé, comenzó a llorar todas las noches alrededor de la misma hora, y era imposible consolarla. Daniel, por su parte, evitaba el salón por completo y siempre insistía en dormir con la puerta de su habitación cerrada. Una madrugada, el llanto de Sofía se detuvo abruptamente. Corrí hacia su habitación, pero cuando llegué, la cuna estaba vacía. La ventana estaba abierta, aunque yo mismo la había cerrado antes de acostarme. Buscamos por toda la casa, llamando desesperadamente su nombre, pero no había rastro de ella. Cuando bajé al salón, la mecedora estaba completamente inmóvil. Pero había algo sobre ella, el osito de peluche de Sofía. El aire estaba helado, y el silencio era ensordecedor. Llamamos a la policía, organizamos búsquedas y pusimos carteles por todo el pueblo, pero Sofía nunca apareció. Era como si se la hubiera tragado la tierra. La mecedora, sin embargo, continuaba moviéndose cada noche. Decidimos mudarnos, incapaces de soportar el dolor y la opresión de esa casa. Pero incluso ahora, años después, hay noches en las que puedo escuchar el crujido de una mecedora en movimiento, como si estuviera recordándome lo que ocurrió. En mis pesadillas, veo al perro negro, sentado en ella, con Sofía en su regazo, mirándome con esos ojos brillantes que nunca podré olvidar. Nunca pensé que el mundo pudiera volverse tan extraño hasta que conocí a aquel cerdo. Vivía en una pequeña granja, alejada del bullicio de la ciudad, y el dueño de la misma, el señor José, era un hombre de pocas palabras, un tanto excéntrico. Decía que sus animales eran especiales, pero nunca le presté demasiada atención hasta aquella tarde en que todo cambió. Recuerdo perfectamente que era un día lluvioso, las gotas golpeaban las ventanas de la vieja casa de campo, y el aire frío se colaba por las rendijas. El señor José me había pedido que le ayudara con las tareas de la granja, así que me dirigí al cobertizo donde siempre guardaba a los cerdos. Era un lugar oscuro, con un olor rancio y una atmósfera pesada.
Cuando entré, algo me llamó la atención. Uno de los cerdos, el más grande de todos, estaba mirando fijamente la puerta. No era normal. Los cerdos, por lo general, no prestaban atención a los humanos de esa manera. Tenía los ojos tan grandes y brillantes que no pude evitar sentir una extraña incomodidad. Ese cerdo parece diferente, pensé para mis adentros. José apareció en ese momento, interrumpiendo mis pensamientos. Ah, sí, ese cerdo, es especial, dijo con una sonrisa extraña en su rostro. Lo compré hace años, y no te imaginas lo que puede hacer. Al principio, pensé que bromeaba. ¿Un cerdo que pudiera hacer algo más allá de simplemente comer y gruñir? No lo creía. Esa noche, después de terminar con las tareas en la granja, decidí quedarme un poco más, curioso por lo que José podría estar insinuando. El cerdo, que siempre estaba en un rincón apartado, seguía mirándome fijamente, y por un momento, sentí como si sus ojos pudieran leer mi alma. El ambiente en el cobertizo era tenso, cargado de algo que no supe identificar, como si algo estuviera a punto de suceder. Cuando ya pensaba en marcharme, de repente, escuché un ruido sordo, como si alguien estuviera moviéndose entre las sombras. Me giré, y para mi horror, vi al cerdo levantarse lentamente sobre sus patas traseras. Al principio creí que era una ilusión, pero no, el cerdo estaba caminando. Caminaba como un hombre, con sus patas traseras extendidas hacia el suelo, sus patas delanteras extendidas hacia adelante. Cada paso resonaba en el silencio de la granja, y me quedé paralizado, sin poder creer lo que veía. El cerdo no solo caminaba, también comenzó a gruñir de una manera extraña, casi como si estuviera imitando un lenguaje humano. Sus ojos, antes tan brillantes, parecían llenos de malicia. No era un cerdo común, ni mucho menos. Su cuerpo, grueso y deforme, ya no parecía animal. Se veía como una grotesca mezcla de ser humano y criatura infernal. El cabello en su espalda, normalmente áspero y sucio, se alzaba como si estuviera erizado de ira. José. ¿Qué está pasando aquí? Grité, mi voz temblando de miedo. Pero el hombre no respondió. Solo me observaba desde la puerta del cobertizo, con esa extraña sonrisa en su rostro. Fue entonces cuando el cerdo comenzó a hablar. No en un gruñido incomprensible, sino en palabras claras, con una voz profunda y gutural. Te he estado observando, dijo, y sus palabras me helaron la sangre. Eres más débil de lo que crees. La voz sonaba humana, pero al mismo tiempo, algo en ella era antinatural, como si el sonido viniera de un lugar oscuro, lejos de esta realidad. Mi mente intentó negar lo que estaba sucediendo, pero no pude. El cerdo comenzó a moverse hacia mí, sus ojos fijos en los míos, como si estuviera leyendo mis pensamientos más oscuros. En ese momento, sentí una presión en el pecho, como si algo estuviera oprimiendo mi alma. Cada paso que daba, el ambiente se volvía más pesado, más denso. De repente, José rompió el silencio. Él no te hará daño, por ahora. Está esperando, dijo con calma. Es un ser diferente. Tiene un propósito, pero no todos lo entienden. Mi corazón latía con fuerza, y una ola de terror me envolvía. ¿Qué propósito? ¿Qué está pasando aquí? José no respondió de inmediato. Miraba al cerdo, como si estuviera en un trance. Finalmente, sus ojos se volvieron hacia mí. El cerdo no es solo un animal. No es solo una bestia. Es algo más, algo antiguo, algo que ha estado esperando el momento adecuado para. No terminó la frase, pero no hacía falta. El aire se volvió más denso, y la presencia del cerdo me aplastaba. En ese instante, el cerdo se acercó aún más. Podía escuchar su respiración agitada, su pesada exhalación. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió una de sus patas delanteras y tocó mi brazo. Sentí un frío mortal recorrer mi cuerpo. Era como si esa criatura tuviera el poder de succionar la vida misma. Me has tocado, dijo el cerdo, y su voz se hizo aún más profunda. Ahora, no podrás irte. En ese momento, el terror me invadió por completo. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado, atrapado por algo más allá de mi comprensión.
El cerdo comenzó a reír, una risa espeluznante, que resonó en mis oídos como un eco eterno. José, desde su rincón, observaba con una calma inquietante. Te dije que no lo entendías, susurró. Este cerdo ha estado esperando todo este tiempo. Y tú, eres el próximo. Las sombras comenzaron a alargarse, envolviendo el cobertizo. Podía ver cómo la figura del cerdo se distorsionaba, como si su forma cambiara a medida que la oscuridad lo rodeaba. De repente, una fuerza invisible me arrastró hacia él. No podía hacer nada, mi cuerpo ya no respondía. El cerdo me observó fijamente, y sus ojos ya no eran los de un animal. Eran los ojos de algo mucho más antiguo, de algo que había estado esperando este momento. Y entonces, en un susurro, dijo, estás aquí para quedarte. Y cuando la oscuridad te devore, te convertirás en uno de nosotros. La última cosa que recuerdo es cómo el aire se volvió espeso, como si estuviera siendo absorbido por la criatura ante mí. La oscuridad se tragó todo. Cuando desperté, estaba en mi cama, sudando y temblando. Pensé que había sido solo una pesadilla. Pero al mirarme en el espejo, noté algo extraño. En mi reflejo, por un breve instante, vi los ojos de un cerdo. Y luego, todo volvió a la normalidad. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que aquello no era un sueño. Que el cerdo estaba esperando. Los días siguientes fueron una mezcla de desconcierto y miedo constante. Intenté convencerme de que lo que había experimentado en el cobertizo era solo un sueño, una pesadilla provocada por la soledad y el estrés. Sin embargo, algo en mi interior me decía que no estaba tan equivocado. Había algo más, algo que no podía ignorar. Lo que más me perturbaba era que cada vez que pasaba cerca del cobertizo, sentía una extraña presión en el pecho, como si algo invisible me estuviera observando. El cerdo, aunque nunca lo vi nuevamente en ese estado, se mantenía en el mismo rincón del cobertizo. Sus ojos me seguían con una intensidad escalofriante, y aunque no se movía, sentía que algo dentro de él cambiaba. Una tarde, después de hacer mis tareas, decidí investigar más a fondo. Algo me decía que debía saber más, que debía entender por qué el cerdo se comportaba de esa forma. Me dirigí hacia el cobertizo con la excusa de revisar la cerca que rodeaba el lugar, pero en realidad, mi única intención era acercarme más al cerdo y observarlo sin que José me interrumpiera. Cuando llegué, la sensación de incomodidad fue inmediata. El aire estaba más pesado de lo normal. El viento había cesado por completo, y todo parecía estar envuelto en un silencio inquietante. Me acerqué al cerdo, que seguía en su rincón, pero esta vez noté algo nuevo. Un leve brillo rojo salía de sus ojos, como si fueran espejos reflejando una luz oscura e invisible. Me congelé en el lugar. Fue en ese momento cuando el cerdo hizo algo que jamás imaginé. Se giró lentamente hacia mí, sus patas traseras extendiéndose con una lentitud espantosa. La piel de su rostro se tensó, como si una fuerza invisible la estuviera deformando, y entonces, con una voz aún más gutural, comenzó a hablar de nuevo. ¿Por qué no me dejas mostrarte lo que somos realmente?, dijo con esa voz profunda que me helaba el alma. A medida que hablaba, una especie de niebla negra comenzó a emerger de su cuerpo, extendiéndose lentamente hacia el cobertizo. La niebla olía a carne podrida, y a medida que se expandía, todo lo que tocaba se descomponía. El suelo debajo de sus patas comenzó a agrietarse, como si la tierra misma se estuviera abriendo bajo su influencia. Mi cuerpo temblaba de terror, pero no podía moverme. Estaba paralizado, mirando fijamente a los ojos del cerdo, que ahora parecían dos abismos. Había algo tan profundamente perturbador en esa mirada, algo que me transmitía una sensación de desolación infinita, como si me estuviera mirando a través de la tela de la realidad misma. De repente, el cerdo comenzó a hablar de nuevo, pero esta vez sus palabras parecían venir de todas partes a la vez, como si no solo hablara con su boca, sino con la mente. Este lugar, esta granja, es nuestro. Tu existencia aquí es solo una de muchas. Tú no eres el primero en llegar a este lugar. Los humanos siempre vienen, siempre caen, pero ninguno se va.
Ninguno ha podido irse jamás. El aire se volvió más pesado, y una presión invisible me aplastaba el pecho, como si estuviera siendo absorbido por el mismo suelo. No sabía cómo responder, ni cómo reaccionar. Sentía que algo profundo dentro de mí se estaba desmoronando, y no sabía si mi mente resistiría mucho más. ¿Sabes lo que somos realmente?, continuó el cerdo, mientras se levantaba lentamente sobre sus patas traseras, tomando una postura completamente humana. Su cuerpo ya no parecía ser el de un cerdo. Su figura se alargó, sus extremidades se distorsionaron, y su rostro comenzó a adoptar la apariencia de una figura humana, pero grotesca y retorcida, como si una sombra estuviera tomando forma dentro de él. Somos los que acechan entre las sombras. Los que hemos estado esperando que tu alma se debilite, que tu mente sucumba a la desesperación. Mi cabeza daba vueltas, y las palabras del cerdo parecían calarse hasta los huesos. Todo mi ser luchaba por comprender lo que estaba pasando, pero era imposible. Sentía que la realidad misma se desmoronaba frente a mis ojos, que lo que conocía como el mundo ya no era más que una ilusión. Fue entonces cuando José apareció detrás de mí, caminando con pasos pesados, como si no le afectara la escena espantosa que se desplegaba ante mis ojos. No te preocupes, muchacho, dijo con voz tranquila. Esto es solo el principio. El cerdo no es un simple animal. Es un protector, un guardián. Y tú has sido elegido ¿para qué, José? ¿Qué está pasando aquí?, grité con voz quebrada, ya sin esperanza. José sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era una sonrisa vacía, como la de alguien que sabía algo que los demás no podían entender. Has llegado aquí porque fuiste llamado. Aquí, donde el tiempo y el espacio se cruzan, donde los humanos y los monstruos convergen. El cerdo, y todos los que lo acompañan, son solo la primera capa de lo que realmente somos. Este lugar no es solo una granja. Es un portal, una entrada a algo más grande. Y tú, muchacho, eres parte de él ahora. Antes de que pudiera hacer alguna otra pregunta, una fuerza invisible me empujó hacia el suelo. El cerdo se acercó, y sentí su aliento frío sobre mi rostro. Ahora serás uno de nosotros, susurró en mi oído, y sentí como una presencia oscura se adueñaba de mi mente. Lo siguiente que recuerdo es haber despertado en mi cama, empapado en sudor, con el corazón latiendo con fuerza. El sol se filtraba a través de la ventana, y todo parecía normal, pero no lo era. A lo largo de los días, empecé a notar cambios en mí mismo. Mi reflejo en los espejos era distorsionado, como si una sombra se deslizara justo detrás de mis ojos. Sentía una creciente necesidad de ir al cobertizo, de acercarme al cerdo, de saber más. Algo dentro de mí me llamaba. Y lo peor era que no podía resistirlo. Finalmente, no pude más. Volví al cobertizo una noche, cuando la luna llena iluminaba el cielo. Allí estaba el cerdo, en su rincón, observándome con sus ojos brillantes. Pero ahora, algo había cambiado. Ya no era solo una criatura. Ya no era solo un animal. Era el guardián de algo mucho más grande, y yo era parte de su reino. Cuando me acerqué, el cerdo levantó la cabeza y sus ojos brillaron aún más intensamente. Te has unido a nosotros, dijo, y pude escuchar la satisfacción en su voz. Lo entendí entonces. Ya no había vuelta atrás. Yo era parte de la oscuridad, parte de algo mucho más antiguo que los humanos. Y lo peor de todo, sabía que, en algún momento, la oscuridad tomaría completamente mi alma. No había escapatoria.